El tema de hoy, de esta última charla, de este miniciclo que estamos dedicando a la exposición Lágrimas de Eros, se refiere al espacio principal de la Sala de las Alhajas, que concentra en realidad dos capítulos distintos de la exposición. El que se refiere a la muerte de Jacinto y el de Endimión dormido, o el sueño de Endimión. Como en el caso de la charla que titulé Encadenados y en la que reuní las figuras de San Sebastián y Andrómeda, voy a intentar otra vez aquí el ejercicio, no siempre fácil, de trazar un paralelismo e integrar dos temas mitológicos distintos, el de Jacinto y Endimión, para poner de manifiesto algunos de los temas que están subrayados, desarrollados en la segunda parte de la exposición en Caja Madrid. Esto es, fundamentalmente, la muerte como protagonista. Toda la exposición Lágrimas de Eros se refiere a la relación entre Eros y Tánatos, y el foco, el acento está puesto en Tánatos, especialmente en la Sala de las Alhajas, y cómo la muerte puede devenir, puede convertirse en puede convertirse en un aliciente erótico. Cómo la muerte puede contribuir a entregar a los cuerpos a la mirada del deseo. Eso es lo que voy a tratar de elucidar a través de estos dos temas paralelos de Jacinto y Endimión que están en el patio central del espacio de la Sala de las Alhajas. Desde el principio, desde que empecé a pensar en la exposición, decidí que la gran pieza protagonista de ese espacio, de la Sala de las Alhajas, tenía que ser la muerte de Jacinto, o Apolo y Jacinto, la obra maestra de Tiepolo, de Giambattista Tiepolo, que, como saben, pertenece a la colección del museo, y que es una pieza, yo creo, no suficientemente valorada de nuestras colecciones. No suele figurar, no me pregunten por qué, en las antologías de obras maestras canónicas de nuestra colección y que van desde la Anunciación, el díptico de la Anunciación de Van Eyck hasta, en fin, el Hopper, pasando por el Ghirlandaio de la Tornabuoni, la Santa Catalina de Caravaggio, los Grecos y otras muchas obras maestras. No solemos contar con el Tiepolo, a pesar de su envergadura, de su extrema calidad, de que Tiepolo no es un nombre desdeñable, no solemos contar con ella como una de las grandes obras maestras del museo. Incluso en la sala en la que está no juega el papel de protagonista, en la sala en la que suele estar instalada en nuestras galerías, sino que está en una pared lateral. Una de las ventajas de esta exposición para mí ha sido hacerme consciente de la importancia del cuadro de Tiepolo y precisamente tratar de vindicarlo. El cuadro de Tiepolo se pintó en un periodo muy concreto en que Tiepolo, con sus dos hijos, Giambattista Tiepolo, con sus dos hijos que eran también ayudantes suyos, acudió y se instaló en la ciudad alemana de Würzburg, donde pasaría unos 3 años, entre 1750 y 1753. Allí acometió vastos encargos de pinturas murales, sobre todo para la residencia del príncipe arzobispo, que acababa de ser construida, terminada. Pintó unas vastas composiciones al fresco, murales, muy características de este estadio muy avanzado del barroco, donde la pintura misma se combina con el trabajo del estuco, con los dorados, con esta fantástica, fabulosa escenografía, muy pensada para el punto de vista para abrumar al espectador situado abajo, ¿no? Son
pinturas ilusionistas, pero pinturas también a la vez de una extraordinaria pompa decorativa, de un extraordinario aparato. Pinturas donde la teatralidad, diríamos, de Tiepolo y su manejo de los recursos combinados de la arquitectura y la pintura alcanzan su cima. Durante esos 3 años en que estuvo ocupado con los trabajos de la residencia de Würzburg, también pintó muchos encargos privados, de pintura sobre lienzo. Y entre ellos se encuentra nuestro Jacinto, la gran composición que representa el desenlace trágico de los amores de Apolo y Jacinto. La fuente para esta historia es, una vez más, Ovidio, las Metamorfosis de Ovidio, donde Ovidio describe la muerte accidental de Jacinto, un joven príncipe espartano de quien Apolo se había enamorado perdidamente y que muere, cae herido mortalmente por un disco que ha lanzado el propio Apolo. Apolo y Jacinto están participando en una competición deportiva con otros dioses y al lanzar Apolo el disco hiere a Jacinto y lo mata en el acto. Entonces Ovidio describe los lamentos desgarrados del dios que se acusaba a sí mismo y que quería, si no fuera un absurdo, un contrasentido, haber estado él mismo en el lugar de Jacinto, haber muerto él en el lugar de Jacinto. Ovidio había contado antes la pasión extrema de Apolo por Jacinto, el cómo su amor por este joven y bello príncipe espartano le había llevado a abandonar sus obligaciones habituales y había llegado incluso a desertar de su santuario en Delfos, para gran desolación de sus seguidores, ¿no? de sus adoradores. De la tierra empapada con la sangre de Jacinto nace, explica Ovidio, una flor púrpura en cuyos pétalos las lágrimas del dios dejan una marca imborrable. Las letras Ai, Ai, que son a la vez una interjección de dolor, y la inicial del nombre griego del muchacho. Nos podemos preguntar de dónde salió la idea para que Tiepolo dedicara un lienzo de esta envergadura a un tema tan abiertamente homoerótico. Es verdad que el tema de la muerte de Jacinto y de Apolo y Jacinto disfrutaba de una difusión notable en la época, pero sobre todo en las compilaciones mitológicas basadas o ilustrando las Metamorfosis de Ovidio. Lo veremos enseguida a propósito de Rubens. ¿Por qué dedicar a Apolo y Jacinto un cuadro aislado y de esta ambición, diríamos? El comitente fue el barón Wilhelm Friedrich Schaumburg-Lippe, un joven aristócrata homosexual de quien sabemos que era amigo íntimo de un músico español, a quien el padre del barón se refería como tu amigo Apolo. Ese músico español había muerto poco antes de que se encargara a Tiepolo la pintura, con un más que probable propósito conmemorativo, elegíaco, ¿no? ¿Y en el cuadro qué tenemos? Pues en el cuadro tenemos, en primer término, al bello Jacinto, en una pose poco verosímil para un cadáver. Enseguida explicaremos también por qué parece posar y por qué parece sostenerse Jacinto. Efectivamente, tiene que sostenerse a sí mismo porque está abandonado a su suerte, porque nadie le sujeta, nadie le sostiene. Y sobre él, el gesto grandilocuente de Apolo que domina la escena. Hay una circunstancia alrededor, enseguida volveremos sobre la relación entre la figura de Apolo y la de Jacinto, pero hay un decorado alrededor de esa pareja, dominado en primer lugar por un grupo de comparsas y después por unas arquitecturas decorativas de las que constituían la especialidad de Tiepolo, entre las cuales figura la estatua de un sátiro, una estatua de Pan, a la derecha del todo, y encima del entablamento un
un papagayo. Siempre se ha explicado que ambos elementos serían símbolos de la licencia, de la lascivia incluso, de Apolo, que le habría conducido a abandonar sus obligaciones en pos de la pasión por el muchacho espartano. Pero lo más interesante no es enunciar así de manera abstracta el valor simbólico de esos elementos, sino comparar la representación de Jacinto con un cuadro estrictamente contemporáneo que también pinta en Würzburg Tiepolo y que está dedicado al tema del Tasso de la Jerusalem liberata, de la Jerusalén liberada de Torquato Tasso. Es una escena idílica de Rinaldo y Armida, los protagonistas, el héroe cristiano y la maga que en principio es enemiga de Rinaldo pero que luego se enamora de él. Y como escenario de los amores de Rinaldo y Armida aparece exactamente a la derecha, en la misma posición, la misma figura de Pan, la misma herma de Pan o de un sátiro, esta típica estatua incompleta, con el papagayo, símbolo una vez más de la licenciosidad, de la lascivia, encima. Lo curioso de nuestro Jacinto es el modo en que se produce una interacción entre las figuras y ese decorado arquitectónico. El decorado, la estatua de Pan en sí misma no tiene nada de particular, pero el gesto, ese gesto declamatorio, el mismo gesto con el que Apolo lamenta desgarradamente la muerte de su amante Jacinto, casualmente, por una coincidencia extremadamente ingeniosa, viene a cubrir el sexo del sátiro. Con lo cual introduce Tiepolo algo que es muy habitual en su pintura, que es un contrapunto bajo, un contrapunto humorístico, un contrapunto satírico, para el contenido explícitamente trágico. Como Shakespeare, Tiepolo ama estas mezclas, estos cruces, en los que los personajes nobles y los personajes bajos, la gran historia trágica y el comentario humorístico se entrecruzan, se entreveran, ¿no? Entonces, la mano de Apolo abierta, además, en lugar de tapar, se diría que subraya la presencia del sexo, que por otra parte, cuando se descubre el sexo, en realidad no existe. Lo curioso es que está más destacado al estar ocultado por la mano de Apolo que cuando verdaderamente se lo muestra. ¿Por qué tiene importancia esta mano sobre el sexo de Pan, aparte de como un comentario humorístico, irónico, satírico al tema trágico? Pues tiene importancia porque ese gesto sobre el sexo de Pan actúa como una especie de sustituto, de compensación por la total ausencia de contacto entre el dios y su amante muerto. Apolo no toca, ni roza, ni se aproxima al cuerpo de Jacinto muerto, contra la letra del texto de Ovidio, porque Ovidio en las Metamorfosis explica cómo lo que hace Apolo cuando ve caer a Jacinto es, dice, cogió sus miembros en el aire, recogió su cuerpo y lo sostuvo en el aire. En Rubens, cuando había en la serie de pinturas para la Torre de la Parada, en su serie de bocetos de escenas mitológicas basadas precisamente en Ovidio, para la Torre de la Parada, había abordado la muerte trágica de Jacinto, había efectivamente permitido, si no que el dios sostuviera el cuerpo de Jacinto, sí que el dios rozara la cabeza, acariciara la cabeza de Jacinto muerto. Tenemos, por ejemplo, en Bernard Picard, en 1732, o sea, en una época relativamente próxima a Tiepolo, esta representación, también procedente de una serie de ilustraciones para la Metamorfosis de Ovidio, donde el dios sostiene el cuerpo de Jacinto muerto.
El caso es que lo interesante es que el propio Tiepolo, en sus dibujos para el cuadro de Apolo y Jacinto, había ensayado exclusivamente posturas donde el dios sostiene o de alguna manera toca el cuerpo de su amante muerto. Es muy curioso porque en los dibujos preparatorios, entre los dibujos preparatorios, no hay ninguno donde Apolo aparezca con este gran gesto retórico lamentando la muerte de Jacinto. Lo que hay son diferentes variantes en las que Apolo o bien sostiene la cabeza o bien pasa las manos por debajo de los brazos de Jacinto, como en este caso, a veces elevando el cuerpo, izando el cuerpo muerto de Jacinto. En este gesto que además lo presenta al espectador, lo exhibe al espectador. Por eso, los estudiosos del cuadro de Tiepolo, como Keith Christiansen, el gran conservador del Metropolitan de Nueva York, se han sentido intrigados por esto de que, después de haber ensayado todas estas posturas, finalmente Tiepolo se decidiera por una postura de gran exhibición de dolor, gran exhibición de duelo, pero más pública que privada, más teatral que íntima, y en la que rigurosamente se elude el contacto en la pareja. Ya digo, contacto eludido en contrapunto con ese contacto de la mano de Apolo con el sexo de Pan. En todos los dibujos preparatorios de Tiepolo, en los que Apolo sostiene la figura de Jacinto, hay ecos de los descendimientos o de las piedades, del tipo clásico del descendimiento de la piedad en la pintura desde el Renacimiento, en la escultura. Y en realidad podríamos buscar un correlato, podríamos ir a buscar las claves del cuadro de Jacinto en una deposición de la cruz, en un descendimiento del propio Tiepolo, donde el cuerpo de Jesús aparece un poco abandonado a su suerte, aparece tendido en el suelo, mientras que el dolor de la Virgen se expresa también en ese gesto de alzar los brazos al cielo. Ese gesto muy propio, como dice Christiansen, de la retórica barroca de los afectos, que está más orientada a la exhibición pública que a la intimidad de la expresión de las emociones. En realidad, en toda la tradición de los entierros de Cristo y los descendimientos, es frecuente, digamos, el contrapunto entre las figuras que sostienen efectivamente el cuerpo de Cristo y las figuras, frecuentemente la de María, que no participan en ese sujetar el cuerpo de Cristo y no tienen, por consiguiente, una relación íntima en ese momento con el cuerpo de Cristo, sino que levantan los brazos en señal de duelo muy teatralizado, ¿no? Esto es, por ejemplo, un cuadro de Rosso fiorentino de 1530-35 del Louvre, donde la expresión de María también es esa expresión pública teatralizada de dolor. O está el famosísimo caso del entierro de Cristo de Caravaggio en la Pinacoteca Vaticana, donde ven que toda la gradación de los personajes es una escalera entre aquellos que efectivamente sostienen el cuerpo de Jesús para bajarlo a la tumba y la figura femenina que al principio levanta los brazos y se lamenta, evocando además el gesto de la crucifixión misma. En esos brazos alzados está el signo de la cruz. En fin, Aníbal Carracci, en la misma época que Caravaggio, también había trazado ese contrapunto muy rígido, muy tajante, entre figuras que sostienen el cuerpo de Jesús y figuras que gesticulan ante él sin una relación de contacto inmediato. En Carracci eso está organizado espacialmente de una manera muy clara en torno a la diagonal.
Vamos a abandonar por un momento el campo de la pintura religiosa, aunque sí querría recordar que si en la Sala de las Alhajas, junto a los jacintos y endimiones, y quizá inexplicablemente para muchos espectadores, he incluido dos, digamos, piedades contemporáneas, dos fotografías, una de Marina Abramovic y otra de Sam Taylor Booth, donde las artistas aparecen con un cuerpo masculino semidesnudo sobre las rodillas, el regazo, era precisamente para resaltar este trasfondo religioso en la expresión ritualizada del dolor que se daba en las escenas trágicas de Apolo y Jacinto. Pero vamos a buscar un contrapunto distinto para la expresión del dolor en el Apolo y Jacinto de Tiepolo, en un cuadro que está en la propia exposición allí, que es esta representación de la muerte de Adonis, o sea, de Venus lamentando la muerte de Adonis, del pintor florentino Furini, de quien tenemos también en la primera parte de la exposición un magnífico cuadro de Lot y sus hijas. Esta es una de las composiciones más ambiciosas de Furini y también una composición singularmente excéntrica por la expresión abierta, como aparentemente desembridada, desenfrenada del dolor que se da en las figuras. Enseguida veremos que lejos de ser un cuadro, una composición espontánea o, digamos, expresionista, es una composición esta rigurosamente clásica, organizada sobre los modelos de varios grupos de estatuas clásicas. Yo quise introducir el Furini como contrapunto del Apolo y Jacinto de Tiepolo, porque en cierto sentido el tema de la muerte de Jacinto es una versión homosexual del tema más frecuente, más difundido, de la muerte de Adonis. En ambos casos se trata de la relación de una divinidad con un bello mortal. Adonis no muere por culpa de Venus. Como saben, Venus simplemente le deja marchar de caza y es un jabalí el responsable de la herida mortal de Adonis. Y el lamento de Venus ha sido perpetuado, ha sido plasmado por muchos pintores con más frecuencia que el lamento de Apolo por Jacinto. Entonces quería ir a buscar a Furini un contrapunto, un término de comparación para volver después sobre nuestro Jacinto de Tiepolo. En el cuadro de Furini, a primera vista, como en el Tiepolo, sucede que tenemos la expresión del dolor curiosamente escindida. Venus no se aproxima al cuerpo de Adonis. Naturalmente la figura de Venus es esta figura que parece danzar o saltar a la izquierda, y la figura de Adonis muerto está sostenido por unas comparsas, ¿no? Por unas figuras de extras, digamos, en la escena. Lo que más llama la atención es que, a diferencia de lo que pasa en otras escenas, en otras versiones del tema de Venus y Adonis, en pintores del Renacimiento y del Barroco, Venus no se aproxima a la figura de Adonis, no sostiene su cabeza o la besa o la acaricia, sino que se mantiene una distancia con esa exhibición verdaderamente desenfrenada, un poco desquiciada de su dolor, pero que no deja de ser una exhibición pública y teatral. El cuadro está organizado sobre dos precedentes escultóricos de la antigüedad muy precisos. La figura de Venus, con esa danza, como digo, desquiciada, se basa en el famoso grupo helenístico del Laoconte, pero quiero decir que aquí he invertido la foto del Laoconte y además el Laoconte aparece aquí tal como era reconstruido en el siglo XVII, no tal como se lo reconstruye ahora, porque saben que en el siglo XX se encontró una pieza del brazo del Laoconte y se retocó ese brazo que en la reconstrucción clásica se eleva sujetando a la serpiente,
se retocó y ahora es un brazo que está doblado, que está plegado. Como ven, la figura de Venus no solo sigue el esquema de Laocoonte, sino ese furioso dinamismo, ese intensísimo movimiento en respuesta a un dolor agudo. La otra figura escultórica, el otro grupo escultórico en el que se inspira el Furini, es una de las versiones del grupo de Pasquino o Pasquino. El Pasquino es un grupo de la antigüedad en el que un guerrero mayor barbado sostiene a un guerrero más joven, aparentemente herido o muerto, y de la que hay tres versiones que se conocen desde el siglo XVI, una bastante dañada, menos reconstruida, que es la de Roma, y dos en Florencia, una de las cuales, la más famosa, y la que vamos a ver aquí con más frecuencia, es la de la Loggia dei Lanci, la que está en la Piazza de la Signoria, ¿no? que se puede ver allí, y que vieron muchos artistas desde el siglo XVI en adelante. Nos interesa que Furini utilizara este grupo, porque este grupo va a reaparecer después con muchísima fuerza a lo largo del siglo XVIII y XIX como un elemento fundamental para expresar circunstancias trágicas como la de la muerte de Jacinto, por ejemplo. Entonces, Furini lo que hace es seccionar la expresión del dolor en dos mitades, como lo veíamos en las piedades tradicionales. Por una parte hay personajes que se ocupan del cuerpo caído, de sostener el cuerpo caído, y por otra parte hay personajes que, fundamentalmente el de Venus, como el de María en las pinturas de la Piedad, que exteriorizan el dolor de la manera más visible, más espectacular, más teatral posible. Rubens utilizaría, este es un dibujo de Rubens sobre el tema de Venus y Adonis, utilizaría el mismo modelo del Pasquino para presentar a Venus sosteniendo el cuerpo de su amante muerto. O sea que hay alguna razón por la cual el grupo de Pasquino, probablemente porque era el grupo antiguo más comprometido en la expresión de un dolor trágico, y porque los que lo habían reconstruido, los escultores que lo habían reconstruido en el siglo XVI, habían introducido en él también una proximidad con los descendimientos y las piedades, y eso apelaba naturalmente a la imaginación de los artistas modernos, de los artistas cristianos del siglo XVI o XVII. En el siglo XVIII, dos artistas volvieron a utilizar el grupo de Pasquino para actualizarlo en la representación de una muerte trágica. El cuadro de la izquierda es un cuadro del pintor neoclásico alemán Tischbein, el amigo de Goethe, y el otro es un boceto en escayola de un grupo del escultor neoclásico Thorvaldsen. Ambos representan el mismo tema: Aquiles y Pentesilea. Pentesilea es la reina de las Amazonas, como saben, a la que Aquiles mata, y en el momento en que la va a matar, o en el momento de matarla, la mira a los ojos y se produce entre ellos como un amor no a primera vista, sino a última vista, porque literalmente ya va a ser imposible completamente. Entonces ese amor a última vista de Aquiles y Pentesilea se convierte en el pretexto para reactualizar el grupo de Pasquino, que representaba naturalmente a dos guerreros. Entonces, obsérvese lo siguiente: tanto Rubens o antes aún Furini, con su Adonis muerto, como Rubens con este grupo de Venus y Adonis que reproduce el Pasquino, como Tischbein y Thorvaldsen, lo que han hecho sobre el Pasquino, que era un grupo de dos hombres, un guerrero mayor y un guerrero más joven, es transformarlo en una pareja femenina.
para recuperar decorosamente la intensidad erótica latente, la expresión erótica latente que existía en el grupo del Pasquino, para recuperarlo sin problemas de decorum, ¿no? Ahora, en los últimos años del siglo XVIII, en los primeros años del siglo XIX, en París, en el atelier de David, el neoclasicismo alcanzó una nueva fase de, diríamos, de radicalidad, en la que el carácter veladamente homoerótico, que siempre había estado latente en la doctrina neoclásica desde el propio Winckelmann, porque Winckelmann era homosexual y la admiración y el deseo por los bellos cuerpos masculinos de la escultura griega de la antigüedad latía en todos sus escritos, en su escrito sobre la imitación del arte griego hasta su historia del arte en la antigüedad. Bueno, pues todo eso, esa pulsión homoerótica latente, a veces expresada de manera oblicua, indirecta, los discípulos de David, en el atelier de Jacques-Louis David, a finales del siglo, le permiten que aflore. Y en la exposición tenemos, conviviendo con el gran Apolo y Jacinto de Tiepolo, esta versión digna de Tiepolo, digna de compararse con Tiepolo, por Jean Brock, uno de los más jóvenes y más audaces discípulos del atelier de David. A diferencia de lo que sucedía con Tiepolo, Jean Brock se atreve a presentar la escena tal como originariamente la había descrito Ovidio, con el dios sosteniendo el cuerpo desfallecido, el cuerpo desvanecido, el cuerpo muerto de su amante. Y para ello, de nuevo, se inspira vagamente, en este caso no muy literalmente, pero se inspira Jean Brock en el grupo del Pasquino, ¿no? Que bueno, supuestamente representa a Menelao sosteniendo a un joven guerrero caído. El interés del cuadro de Jean Brock consiste en que, en lugar de hacer una mera copia de la escultura, una traslación pura y dura de la escultura a la pintura, como hacían algunos de sus colegas neoclásicos, nos da una pintura tremendamente rica en atmósfera, porque envuelve esas figuras escultóricas primero en un paisaje y en una luz y en una especie de neblina, en un flú, que le dan un carácter casi surrealista a Van la Lettre, ¿no? Es una escena un poco incluso extraterrestre, tiene algo de muy extraño, de muy irreal, de muy desrealizado. Jean Brock es conocido, ha pasado a la historia sobre todo por este cuadro y sobre todo por haber sido el miembro más destacado de un grupo del atelier de David que se llamaban los barbudos, o también los pensadores o los primitivos, y que eran los más radicales entre los radicales porque pensaban que David era alguien demasiado contaminado por el arte del Alto Renacimiento y que había que volver a la pureza del arte griego más arcaico, a lo más originario de lo más originario. Y estos pensadores o primitivos o barbudos, como se les llamaba, este grupo ultrarradical del atelier de David, la verdad es que se comportan y hablan un poco como más tarde hablarán, con el mismo espíritu sectario con el que más tarde hablarán los grupos de las vanguardias artísticas de comienzo del siglo XX, ¿no? Como queriendo llevar la revolución artística de David más allá, más atrás, a lo más originario, a lo más puro. En la exposición tenemos otro Apolo y Jacinto, un poco del mismo mundo, del neoclasicismo francés, que es el de Blondel, que es algo posterior y en el que más literalmente todavía el dios sostiene el cuerpo caído de su amante mortal. Fíjense cómo, bueno, esta es una representación invertida del Pasquino,
Y fíjese cómo literalmente está llevado a la pintura. Finalmente, en la exposición tenemos también algo que no es ni un Apolo y Jacinto, ni pertenece tampoco literalmente al momento del neoclasicismo, porque es un poco posterior, es de 1821, que es un cuadro de Claude-Marie Dubuff. La historia que celebra es la historia de Apolo y Cipariso. Cipariso es otro amante, otro efebo amante de Apolo. Es una historia un poco boba. Cipariso está prendado de un ciervo que es su mascota y al que adora y al que, bueno, decora con perlas y con, como se puede ver en la pintura, y un día accidentalmente lo mata. Y entonces Cipariso está tan desconsolado que le suplica a Apolo que lo transforme en árbol, en ciprés. Cipariso, naturalmente, es el ciprés que llora y llora eternamente, ¿no? Entonces, no es tanto que Cipariso se muera como que de puro dolor Apolo provoca esa metamorfosis. Pero lo que hay, evidentemente, en común con los cuadros de Brock y de Blondel es esa especie de aproximación a la elegía a través del contacto físico, de la intimidad, de la ternura entre las dos figuras, la del dios y la del mortal, que en este caso además recuerda particularmente al planteamiento de... A ver, lo tenemos muy atrás. Al planteamiento de Rubens, ¿no? Donde también el dios, en lugar de sostener el cuerpo, simplemente se inclina y lleva la mano sobre la cabeza del caído. Aparentemente, ¿qué tienen que ver? Aparentemente no tiene mucho que ver los temas de la muerte trágica de Jacinto a manos de su amante, el dios Apolo, y la historia del bello pastor o cazador Endimión que duerme eternamente su sueño en las laderas del monte Latmos y es contemplado y besado cada noche por la luna que baja a disfrutar de su contemplación. Aparentemente no tienen mucho en común estas dos historias de la mitología antigua. Aunque si se reflexiona un poco, tanto Jacinto como Endimión, bueno, son víctimas de una relación desigual, de una relación desproporcionada con una divinidad. Jacinto, porque su amante, el dios Apolo, ha provocado su muerte accidentalmente. Endimión, porque la luna, o sea, Selene, o Diana, enamorada de él, le ha pedido, según la versión más difundida, le ha pedido a Zeus que suma a Endimión en un sueño eterno y lo conserve eternamente joven para poder contemplarlo cada noche. Se sabe que la historia, tal como aparece en la mayor parte de las versiones, aunque hay muchas versiones de la historia de Endimión, reza así: Endimión es un pastor, o según otras versiones un cazador, que deambula por las laderas del monte Latmos en Asia Menor, y una noche la luna, que circula por el cielo con su carro, naturalmente, acierta a contemplarlo dormido, lo ve desde arriba dormido, dicen algunos que a la entrada de una cueva, y se prenda de él y entonces le hace esta súplica a Zeus, que Endimión duerma eternamente y eternamente joven, porque la diosa de la luna es una diosa virgen y el disfrute de la pasión para ella se limita a esta contemplación voyerística, ¿no? A esta contemplación distanciada en la que en la mayoría de los casos se evita el contacto físico, aunque hay incluso versiones en las que Diana le da, o Selene le da a Endimión 122 hijos, pero son versiones más bien aberrantes, son versiones más bien periféricas. El núcleo de la historia pone el acento en esa virginidad de la diosa de la luna, que encierra a Endimión como en un fanal, lo encierra en una campana de cristal, naturalmente. Como ella
no puede tener relación, no va a tener relaciones íntimas con un mortal, el modo de realizar su amor es contemplarlo eternamente, aunque para eso tenga naturalmente que disecarlo, por así decir. Entonces, en cierto sentido, los dos, Jacinto y Endimión, son bellos efebos víctimas de la pasión de una divinidad. En un caso, una pasión homosexual, es la mirada de un dios. En el otro caso, es una pasión heterosexual, la mirada de la diosa. En un caso es la muerte como sueño, la muerte embellecida como sueño, porque la muerte de Jacinto está invariablemente, como hemos visto, embellecida como un sueño eterno. Y en el otro caso, el sueño eterno de Endimión es muerte e inmortalidad a la vez, porque Endimión de algún modo queda bendecido espiritualmente por el beso de la diosa, por la contemplación de la diosa, y como veremos desde la antigüedad, la representación de Endimión ha sido una representación de esperanza en la inmortalidad del alma, una representación incluso recogida por los cristianos desde la antigüedad. En los sarcófagos antiguos, el tema de Endimión suele aparecer, la figura de Endimión suele aparecer en unos escenarios, como vamos a ver luego, atestados de figuras, donde aparecen el sueño, la noche, Diana, los ayudantes de Diana, los erotes, los himeneos que traen la antorcha para el amor entre ellos, otros dioses que pasaban por allí. En fin, los sarcófagos del periodo imperial. En la escena de Endimión las escenas de Endimión es a veces complicado localizar la propia figura de Endimión. Los artistas que a partir del Renacimiento volvieron sobre la fábula del pastor o del cazador del que la luna se habría prendado, escogieron, por el contrario, representar a Endimión solo. Esto es lo más llamativo del camino moderno en la representación de Endimión. Por ejemplo, ya en Cima da Conegliano, en este precioso tondo, el Endimión aparece más bien como cazador que como pastor, ¿no? Porque hay un cérvido ahí que supone que, y hay unos conejos, ¿no? Que supone que son sus presas, acompañado solamente por el signo de la luna, ni siquiera no por la presencia de la diosa en el cielo, no por el carro de la diosa, sino simplemente por el creciente o decreciente lunar. Este ejemplo, el ejemplo de Cima, será seguido por montones de artistas entre el 16 y el 17. Nosotros en la exposición tenemos este Guercino de Endimione dormente, Endimión dormido, exquisitamente sobrio en su falta de atrecho, de anécdota. Es Endimión representado como pastor con su cayado y el signo de la luna arriba, y nada más. Pagando tributo al clasicismo, el Endimión de Guercino no está en una postura muy propia para descansar, para dormir, está muy sentado, ¿no? Muy digno. Poco a poco veremos cómo a lo largo del barroco las posturas de Endimión se irán relajando. Hay una interpretación del modo de Endimión que aparece en la propia antigüedad y que tendrá influencia entre el Renacimiento y el final del barroco, y que no me resisto a contarles aquí. Guercino había pintado, un año antes de pintar esta versión que tenemos en la exposición, había pintado otra versión del tema de Endimión. En ella el pastor aparece con bigote, tiene un aspecto más maduro, más virilizado, pero lo más curioso es el objeto que sostiene sobre su regazo, que es un catalejo, un telescopio. Este accesorio aparentemente excéntrico, porque he dicho que Endimión
era o pastor o cazador, y ninguno de los dos, en principio, debería utilizar un catalejo o un telescopio. Este accesorio excéntrico nos introduce en la interpretación hebemerista del mito de Endimión. Saben que las interpretaciones hebemeristas de los mitos son esas interpretaciones ingenuamente racionalistas que buscan una explicación como científica o pseudocientífica para las circunstancias de la leyenda. En la propia antigüedad, algunos autores como Luciano o Plinio sostuvieron que Endimión, la explicación de la leyenda de Endimión era que Endimión había sido en realidad un astrónomo especializado en el estudio de la Luna y que había descubierto las fases de la Luna y los eclipses del satélite. Bueno, esa interpretación del Endimión, de un Endimión que ya no sería pastor o cazador, sino astrónomo, fue acogida con entusiasmo y desarrollada por los humanistas del Renacimiento. Y parémonos a pensar, ¿por qué tanto interés por el Endimión astrónomo? La interpretación hebemerista no responde aquí, como en otros casos, en las interpretaciones hebemeristas de otros mitos, simplemente a la necesidad de una explicación racional, por tosca que sea. La interpretación hebemerista nace en este caso del afán desesperado por devolver la iniciativa al protagonista masculino, porque el mito original de Endimión presenta a la diosa como propietaria exclusiva de la mirada y al bello mortal como pasivo objeto de deseo. En la inversión hebemerista, en esta reinterpretación del mito que se inicia con Luciano y Plinio, pero que algunos pintores del Renacimiento y del Barroco acogerán, Endimión ya no es el observado, sino es el que observa a la luna cada noche. Él ha sido el que ha desencadenado esta pasión, diríamos, y la pasión de la luna sería una pasión puramente refleja por él, es algo que retorna sobre él. Bueno, la oposición entre el Endimión poético, pasivo y femenino, y el Endimión científico, activo y masculino, persiste todavía en unos versos irónicos que escribió Oscar Wilde al final del siglo XIX. «Perderé yo, el último Endimión, toda esperanza, porque unos toscos ojos escrutan a mi amante por un telescopio». Juega Wilde con la idea esa tópica de que el poeta es, como Endimión, un ser besado por la luna, pero la ciencia moderna adopta ante la luna, como ante la naturaleza en general, otra actitud, una actitud agresiva, activa, ¿no? Y en ese contraste irónico, pues Oscar Wilde se hace eco todavía de la leyenda del Endimión astrónomo, que vamos a ver reaparecer. Hay un dibujo de Guercino fantástico donde Endimión se relaja, pero sigue apareciendo solo, con el signo de la luna arriba, y Pierfrancesco Mola, que sigue en muchos aspectos el estilo de Guercino, adopta un poco esa pose del Endimión reclinado, recostado, aunque vestido más decorosamente. Y este ya es un Endimión no pastor, sino cazador. El perro parece un perro cazador. La luna se ha convertido en una figura... emerge de ella, emerge del astro una figura humanoide, una figura humana, la figura de la diosa, pero lo suficientemente, diríamos, pálida, velada, como para que todo el protagonismo sea el de Endimión. Y hay un contrapunto de la mirada de la diosa, como si se pretendiera contrarrestar la mirada, la hegemonía de la mirada femenina. Hay un contrapunto de la mirada de la diosa que es ese gesto del Cupido que Mola ha introducido en la pintura y que le ordena silencio a la diosa, ¿no? Vamos a ver cómo una y otra vez los artistas acuden a algún expediente para contrarrestar, diríamos, la influencia, el poder aparentemente excesivo de la mirada femenina en el mito de Endimión. Si los artistas del clasicismo del XVII habían preferido presentar a Endimión solitario, los artistas barrocos que buscan una mayor intensidad emocional van a apelar al encuentro entre la diosa y el pastor o el cazador, porque naturalmente el momento, el clímax,
de esta historia es ese momento en el que la diosa desciende de su carro, baja a la tierra y toca la cabeza de Endimión o deposita un beso en su frente de un Endimión dormido o semidormido, como este del boceto de Rubens. Este es otro de los bocetos de Rubens para la serie de pinturas mitológicas de la Torre de la Parada, que sienta un poco el esquema que va a seguir la pintura barroca alrededor, a partir de ahí. Por ejemplo, Lucas Jordán, bastantes décadas después, Lucas Giordano, utiliza casi el mismo esquema, ¿no? Con más atrecho, con los perros por en medio, para esa escena climática, esa escena de intensa emoción en la que la diosa se aproxima a Endimión y lo toca y lo besa. Se diría que los pintores del barroco sacrifican la hegemonía masculina a la intensidad emocional. Es decir, admiten a la diosa, admiten la presencia de la diosa por presentar una escena más cargada de intensidad emocional, ¿no? Así sucede también, por ejemplo, en Gerard de Lairés, en otro cuadro que tenemos en la exposición, que es el último representante del barroco holandés, y donde la diosa hace esta aparición teatral como en un musical, ¿no? En un número de teatro musical, con el gran astro a su espalda como un foco y acompañada por Himeneo, que le señala al pastor dormido. Y sin embargo, Gerard de Lairés, el mismo año en que producía esta imagen apoteósica de la diosa donde el pastor Endimión permanece en un segundo plano, publicaba un grabado muy interesante con la divisa Nil amore divino prestantius, o sea, nada mejor que el amor divino, que muestra al Endimión dormido junto a una serie de artefactos, entre ellos una gran esfera armilar y un astrolabio de marino, que son los atributos de nuevo del Endimión astrónomo, o sea, el Endimión que observa activamente a la luna. En su tratado histórico-teórico sobre la pintura, en el gran libro de los pintores, Leirés suscribiría esta versión consagrada del Endimión astrónomo. Pero, en fin, rompiendo con el barroco completamente y regresando a una interpretación donde la figura de Endimión aparece sola, digamos, abandonada a su suerte, se dará la más famosa interpretación del tema de Endimión de todos los tiempos, que es la de Henri Giraudais, un pintor procedente del atelier de David, una especie de discípulo rebelde del neoclásico David, que, bueno, de él tenemos este boceto de Endimión, pero el cuadro definitivo, en realidad, que se pintó en 1691 en Roma, es este, ¿no?, que no ha podido venir por razones de fragilidad. El Endimión de Giraudais fue su primera obra maestra e hizo época, porque aunque hoy nos parezca posiblemente un paradigma extremo del kitsch, en aquel momento grandes críticos y grandes escritores se apasionaron por el cuadro de Giraudais, entre ellos Chateaubriand y Balzac, que lo citan en varias de sus obras. Hay una novela corta de Balzac, Sarracine, donde cuenta la historia de un escultor que se enamora de un castrato italiano, al que toma por una mujer. Y, bueno, Balzac hace el artificio de decir que el cuadro de Giraudais de Endimión habría sido un retrato de ese castrato, con lo cual nos pone sobre la pista del rasgo más llamativo del cuadro de Giraudais, que es la manifiesta androginia de su Endimión. Otros Endimiones anteriores podían ser efébicos, pero este tiene un rostro, unas redondeces, un vientre y una postura más femenina que masculina, hasta los bucles, etcétera, ¿no? El Endimión de Giraudais está solo y no está solo.
Girodet ha vuelto a prescindir de la diosa, volviendo a la fórmula original que habíamos visto en Guercino. Prescinde rigurosamente de la diosa. La diosa es simplemente el rayo de luz de luna, que envuelve como en un aura al bello Endymión, lo besa de esa manera indirecta, alusiva. Y como sustituto de la mirada de la diosa, Girodet ha introducido una figura que en principio no estaba en el guión, que es la figura de Céfiro, que abre, Céfiro el viento, agita las ramas del boscaje para que la luz de la luna penetre entre las hojas y pueda besar al bello Endymión. Pero ese Céfiro en realidad es una figura mal disimulada de Eros, y de un Eros adolescente, incitante, que mira al Endymión dormido con malicia, sugiriendo algo al espectador. Lo que sugiere es una complicidad erótica estrictamente masculina. Lo que el truco de prestidigitación de Girodet consiste en haber sustituido la mirada femenina de la diosa por una mirada efébica postiza, una mirada que no estaba en principio convocada. Endymión es un bello espectáculo para la mirada de este Eros masculino adolescente, de este travieso y alado Céfiro, ¿no? En el Endymión de Girodet es quizá, de todas las representaciones que hemos visto hasta ahora, donde hay una voluntad mayor de volver a la antigüedad. Aquí tenemos un sarcófago antiguo del periodo imperial, donde se ve la figura de Endymión efectivamente con esa postura que está descrita en Luciano, de uno de los brazos alzado sobre la cabeza. Lo que pasa es que, bueno, aquí, como decía antes, se pierde entre la figura de la diosa, de Diana, que baja del carro, y la multitud de comparsas, ¿no?, convocados a la... Entre las infinitas réplicas o ecos, resonancias del Endymión de Girodet, se encuentra, para mí sin duda, una fantástica pieza que es, al final, es la protagonista de la sala del patio central de la sala de las alhajas, que es el Endymión, la tardía escultura, la tardía representación de Endymión por Antonio Canova, por el escultor neoclásico italiano. Canova representa a Endymión, igual que Girodet, lo representa solo, sin Diana, Selene, lo representa en la misma postura tomada de Luciano, de los diálogos de los dioses, con la cabeza enmarcada por el brazo. Sigue la pauta de Girodet, aunque no lo reconocerá nunca. Ni Canova ni sus amigos mencionan nunca a Girodet. Catremer de Cancy, el amigo de Canova, decía que la escultura de Canova se había inspirado probablemente en la figura recostada del río Iliso, del frontón occidental del Partenón, que formaba parte de los mármoles de Fidias capturados por Lord Elgin y llevados a Inglaterra. Pero en realidad la figura del río Iliso no se parece nada a este Endymión de Canova. A mí me parece que la figura de Canova a lo que más evoca es a ese fauno dormido de la Gliptoteca de Múnich, que es una representación de este espíritu salvaje que descansa después de la orgía, después de la borrachera y de la expansión dionisíaca, ¿no? La versión de Canova es como una versión contenida de esa expansión dionisíaca del fauno dormido. Digo esto porque Canova se las arregla admirablemente para reconciliar dos cosas aparentemente irreconciliables, pero que están en el corazón de nuestra exposición y de la segunda parte de la exposición en particular. Ese impulso dionisíaco, como digo, ese impulso de
expansión de los deseos, de dar rienda suelta a los instintos, que está manifiesto en la postura, la postura desvergonzada del fauno dormido, y a la vez un sentido solemne, recogido y silencioso de nuestra mortalidad. Porque al mismo tiempo que en el Endymion de Canova hay una huella de la expansión del cuerpo, del disfrute dionisíaco, al mismo tiempo se vuelve como al espíritu de los viejos sarcófagos de la antigüedad, de los antiguos sarcófagos, donde la figura de Endymion estaba asociada a la perspectiva del otro mundo, a la perspectiva de ultratumba, a la perspectiva de la muerte y de la inmortalidad. El sueño eterno es una metáfora codificada, absolutamente canonizada, de esta visión eufemística de la muerte y de la esperanza de la inmortalidad. Puesto que venimos hablando todo el tiempo de este problema de la mirada de la diosa y de cómo lo abordan los artistas, cómo se enfrentan los artistas que representan el tema de Endymion a la mirada de Diana o Selene, cómo tratan con ese problema de que el tema de Endymion, la historia de Endymion, esté diseñado para una mirada femenina. Conviene añadir algo. La figura del perro de la escultura de Canova no está ahí por azar. Diríamos que así como la figura de Endymion, que es de nuevo cazador aquí, parece dormida para la eternidad, profundamente sumida en un profundo, eterno sueño, el perro parece eternamente despierto, parece destinado a estar vigilante durante toda la eternidad. Y yo creo que no es demasiado sugerir que, como el céfiro de Girodé y como el Eros de Mola y como el catalejo de Guercino, este es un nuevo recurso para contrarrestar la influencia, la mirada femenina de la diosa con una mirada masculina. Vamos a suponer que el perro encarne el espíritu masculino de Endymion, que le dé la réplica, que actúe como un contrapunto, como un bastión frente a esa hegemonía de la mirada femenina. Al margen de eso, por supuesto, la figura del perro, sobre todo cuando se la ve de perfil, con las orejas puntiagudas y tiesas, a lo que recuerda más es a la figura del dios Anubis. Y hay que tener en cuenta que Canova conocía muy bien la iconografía de los dioses egipcios, del dios Anubis, que es uno de esos dioses que velan sobre el tránsito del alma al mundo de ultratumba. Entonces, bueno, hemos visto ya termino. Hemos visto en las figuras de Jacinto y Endymion dos efebos mortales que encarnan la belleza mortal en el cuerpo masculino, víctimas de la relación desigual, desproporcionada, abismal con una divinidad. En un caso, una divinidad masculina, por consiguiente homosexual, en otro caso una divinidad femenina y en principio heterosexual, aunque hemos visto los intentos de Girodé, que por cierto era muy probablemente homosexual, por desplazar la relación heterosexual entre Endymion y la diosa y sustituirla por una relación sugerida homosexual. Y hemos visto cómo esa relación trágica, esa relación conflictiva entre el efebo mortal y la divinidad que causa su desgracia, en los artistas se traducía, en la expresión de los artistas, se traducía en diferentes problemas y conflictos. En la representación de Jacinto hemos visto la historia del problema de si Apolo puede tocar a Jacinto o no, y hemos visto cómo desde la inicial reticencia, reluctancia de Tiepolo a que Apolo tocara o sujetara el cuerpo de Jacinto, se iba abriendo camino la representación del motivo hasta la mayor intimidad y ternura y proximidad de las últimas representaciones. Y hemos visto en el caso de Endymion
un problema no idéntico, pero paralelo, que es el problema de esta especie de tensión o de conflicto entre la mirada femenina de la diosa que domina en la historia de Endymion y los intentos de los artistas por ponerse a salvo de esa mirada o por contrarrestarlo. En la exposición, en la Sala de las Alhajas, el último episodio de la historia de Endymion, no lo he traído aquí porque las fotos que tengo tampoco hacen justicia al vídeo, es el famoso vídeo de Sam Taylor Wood de David Beckham durmiendo. Y lo que me gustaba de eso, más allá de la anécdota, de la celebridad contemporánea puesta en los zapatos del personaje mitológico, lo que me interesaba de eso es que por primera vez en ese caso, en esa pieza, la artista es una mujer. Y en alguna medida, por primera vez, ya no son necesarios ni los catalejos, ni los eros que imponen silencio, ni los céfiros que abren las ramas, ni los perros vigilantes, ni ninguno de esos recursos aparentemente destinados a contrarrestar el dominio de la mirada femenina. Un poco más allá de el Endymion de Canova, en el centro de la Sala de Cajamadrid, tenemos esta Venus dormida de Paul Delvaux. Pintó en los años 40 del siglo pasado. Cuando Paul Delvaux pintó esa Venus dormida, rendía tributo a una tradición que se remonta al Renacimiento veneciano y que conocen ustedes muy bien, que viene de Giorgione, de Tiziano y sigue con infinidad de artistas venecianos, flamencos, en fin, de toda la pintura del Renacimiento y del Barroco, donde se representa a Venus recostada. No es el paradigma de la Venus erguida, de la Venus vertical, que hemos visto que tenemos en las primeras salas de la exposición, la Venus Nación de las Aguas, sino se representa a Venus recostada, en plena naturaleza. La Venus dormida suele, en la tradición iconográfica posrenacentista, la Venus dormida reposa desnuda, al aire libre, en sintonía con el paisaje, con la naturaleza, o a veces, como pasa en Tiziano, a veces en un interior con vistas a un paisaje, arrullada por la música o por el rumor del agua. A veces la espía un intruso, un pastor o un sátiro, y otras veces Venus aparece sola y es el espectador quien asume ese papel de espía o de intruso o de voyeur. Pero la Venus de Delvaux no descansa en un paraje ameno, en un paisaje amable, sino en un escarpado paisaje montañoso y rodeada por un conjunto de templos clásicos como una antigua acrópolis, que también podría ser una necrópolis moderna, como un conjunto de panteones. En ese escenario muy teatral, como pasa siempre en Delvaux, el sueño de la diosa está acompañado por gestos no menos teatrales, demostraciones de dolor desgarradas, de todas esas figuras femeninas que elevan los brazos lamentándose. El idilio tradicional que era la escena de la Venus dormida se ha convertido en una tragedia. El pie izquierdo de Venus se desliza furtivamente del lecho como para bajarse del lecho e iniciar un paseo sonámbulo, y sobre la esterilla le sale al encuentro el pie del esqueleto. Delvaux ha reunido en esta pintura, dos modos tradicionales y contrapuestos de representar a la muerte. El modo cristiano, desarrollado en el arte del Renacimiento y del Barroco, el modo alegórico, terrorífico, de presentar el memento mori, la representación de la Totentanz o de la danza de los muertos, y por otra parte, en contrapunto con el esqueleto, la dormición, el acto de morir como un dormir, el acto de morir como eufemizado, embellecido, suavizado en la representación del sueño, que sería característico de la mentalidad antigua. Esa es la representación de la muerte que hemos estado viendo en la doble historia de Jacinto y de Endymion, porque tanto en Jacinto
como en Endymion, se pone en escena la muerte como sueño y el sueño como muerte y como esperanza de la inmortalidad. La Venus dormida de Delvaux se las arregla para combinar ese lenguaje alegórico barroco de la muerte terrorífica con el otro lenguaje de la muerte eufemizada, embellecida, suavizada como sueño, y presentarlos a la vez haciendo del sueño y del esqueleto sendos alicientes eróticos, como para confirmar la tesis de Georges Bataille: del erotismo puede decirse que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Muchas gracias.